La litología es la parte de la geología que estudia las características de las rocas que se encuentran en la superficie terrestre. En cambio, la petrografía es la rama de la geología que se ocupa del estudio e investiga el aspecto descriptivo de las rocas, su composición mineralógica y su estructura. Las rocas magmáticas endógenas o ígneas. Las rocas magmáticas son aquellas que se forman cuando el magma se enfría con el agua y se solidifica. Estas se dividen en dos, en rocas plutónicas o intrusivas y rocas volcánicas o extrusivas. Las rocas plutónicas se forman a partir del magma solidificado en grandes masas, pero en el interior de la corteza terrestre. En cambio, las rocas volcánicas o extrusivas son aquellas que se solidifican, pero en la superficie o en el exterior de la corteza terrestre. Las rocas magmáticas tienen una función importante en la vida cotidiana del hombre, y es que éstas ayudan como base para las construcciones de diferentes tipos de edificios. También sirven para el embellecimiento de las casas y de sus fachadas. Y por último, ayudan a empedrar las calles. Si te preguntas dónde podemos encontrar las rocas magmáticas, la podremos encontrar en todos los volcanes. Sus características variarán dependiendo de que si la encuentras dentro o afuera del volcán. Las características: feldespato, cuarzo, feldespatodes, olivinas, piroxenos, anfiboles y mica. Son mineras importantes que forman parte de casi todas las rocas endógenas y básicamente se clasifican en estas rocas. La textura de una roca ígnea se usa para describir generalmente de las mismas funciones del tamaño de forma ordenadamente de los cristales que están compuestos. Su composición química aproximadamente de la minería de las rocas es su función de su contenido. En las rocas ígneas están compuestas fundamentalmente por silicatos. Forma de yacimiento. En el magán se origina de la función de rocas persistente dentro de una corteza terrestre en el manto superior a las profundidades que pueden superarse los 250 kilómetros. Importancia: permite reconstruir entornos territoriales que contienen importantes depósitos mineros con ingentivos extraños y uráneos, dan forma sobre la composición del manto terrestre. Las rocas sedimentarias o exógenas son aquellas cuya formación que se debe a la acumulación de deposición de materiales erosionados en la superficie terrestre. Mediante procesos químicos y dinámicos, las rocas son erosionadas y posteriormente transportadas para terminar acumulándose y sedimentándose en puntos de baja energía, en forma de capas de grosores variables. El proceso de la formación de las rocas sedimentarias conlleva 4 pasos fundamentales, que son alteración y erosión de materiales persistentes, transporte, sedimentación y litificación. Las rocas sedimentarias cubren más del 75% de la superficie terrestre, formando una cobertura sedimentaria que se encuentra sobre la roca en un menor de medida. Sin embargo, su volumen total es pequeño cuando se compara sobre todo las rocas que solo forman la mayor parte de la certeza, sino en su totalidad del manto. Los estudios petrográficos y características abordan la descripción física en términos visuales de las rocas mediante la microscopia de la luz polarizada, aunque también se refleja, y en algunos casos la electrónica.
Estos estudios ofrecen una valiosa información relativa a la naturaleza y de sus componentes. La estratificación es la rama de la geología que trata del estudio e interpreta, así como de identificación y descripción. Secuencia tanto vertical como horizontal de las rocas. También se encarga de la cartografía y coloración de estas unidades de roca, determinándose en el orden y el momento de eventos en un tiempo de geológico determinado en la historia de la Tierra. Muchas gracias. Las rocas metamórficas son un tipo de rocas que se generan gracias a rocas ya existentes, tanto sedimentarias como ígneas e incluso otras metamórficas. Al sufrir un aumento de temperatura y de presión por procesos geológicos, tales como enterramientos o intrusión de magmas, sufren cambios tanto en sus minerales hasta la formación de su nivel químico. Hay que tener en cuenta que esta modificación se produce a partir de otras rocas sólidas. Características fotográficas. Basado en la textura, donde intervienen las condiciones de presión y temperatura, un método sencillo y práctico que consiste en que hay que tomar en cuenta el tipo de metamorfismo que originó a las rocas y dividirlas en dos grupos, según su textura, serían foliadas y no foliadas. A esta ordenación, además, se le puede añadir una más, según su textura, la cataclásica. Rocas metamórficas foliadas. Son rocas sometidas al calor y presión diferencial durante el metamorfismo, que se caracteriza por presentar alineación paralela de minerales, lo cual da a la roca una apariencia de capas o bandas. El tamaño y la forma de estos granos minerales determinan, en estos casos, el tipo de foliación, que puede ir desde fina hasta tosca. Rocas metamórficas no foliadas. Son rocas en donde los granos minerales no muestran una orientación diferencial distinguible. En lugar de esto, presentan un mosaico de minerales equidimensionales, que son el resultado del metamorfismo de contacto. Rocas metamórficas cataclásicas. Son rocas deformadas por grandes presiones o esfuerzos que originan plegamiento, fallamiento, flujos o granulación, producto de un metamorfismo dinámico. Zonificación. Las rocas sufren metamorfosis cuando se encuentran en un lugar muy caliente y bajo altas presiones. Este tipo de condiciones se encuentran en donde se unen las placas tectónicas de la Tierra. La zona de erupción. ¿Qué es una zona de erupción? Es el desgaste o el desnudamiento del suelo y la roca que producen distintos procesos en la superficie de la Tierra. La erosión implica movimiento de transporte de materiales en el constante en una forma alternada. Podemos observar que la erosión implica diferentes sucesos o constelaciones en el medio ambiente. Tenemos diferentes clases y tipos de erosiones. Tipos de relieve a partir de la erosión. Tenemos las llanuras aluvias, tenemos arcos, los icebergs, las morenas, las llanuras de loess, tenemos las acaciados, también tenemos en cavernas, valles y mesas. Los pliegues es una deformación de las rocas generalmente sedentarias, en la que los elementos de carácter horizontales, como los estratos o las planificaciones de equintosidad. Las fallas y flexiones. La falla. En el campo geológico, la falla se denomina como fractura generalmente plantada en el terreno. Las fallas se producen por esfuerzos tectónicos, incluido a la gravedad del empuje horizontal actualmente de la corteza. Flexiones es la capacidad de la masa rocosa de esforzarse antes de una fractura en un llano yacimiento y están elaborados entre sí.
antes de una flexión. La estructura inclinada y monoclinales. Estructura inclinada y monoclinales. Estructura aclinada es aquella que no está plegada a su estructura. Llamo sobre diversos tipos de materiales. Se desarrolla en las grandes cuencas sedentarias. La estructura monoclinada es o también conocida como geológicamente monoclinada o un relieve monoclinal. Esta está asignada en el campo de la geología, de la geomorfología. Esta estructura se caracteriza mucho por tener una capa paralela regularmente en rotación.